Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es. Vamos a hacer en esta sesión un circuito integrador con un op-amp y la práctica está sacada del Electronic Lab 130 de Maxitronics y es la número 73, Integrating Circuit. Y vemos el circuito que tenemos aquí, un op-amp con entrada la positiva, la no inversora y la negativa, la que invierte. Y vemos que tiene en la entrada negativa un condensador puesto aquí sería el positivo del condensador de 100 microfaradios, es bastante grande, unido a la entrada inversora. Y este es un circuito que se llama integrador. Integrador porque veremos luego, aquí tenemos la gráfica, cuando hay una corriente positiva, o sea, cuando el amplificador, el op-amp está conectado, resulta que la corriente que veremos, el voltaje, esto sería el voltaje en la salida, el verde sería el voltaje out, va disminuyendo el voltaje hasta determinado punto que cuando se desconecta el op-amp entonces vuelve a subir y es una línea recta. Bien, esto es la configuración del op-amp con un condensador en la entrada negativa. Vamos a ver en la entrada positiva lo que tenemos aquí es un divisor de tensión. Bueno, esto en el Electronic Lab está hecho con dos pilas de 4,5 o varias de 1,5 y como la entrada aquí, si esto es 0 voltios, aquí tengo 4,5 voltios y aquí más 4,5 aquí tendré 9 voltios. Por tanto, estamos alimentando el op-amp con 9 voltios, aquí va a tierra 0 voltios, esto es tierra, y como yo en lugar de poner las pilas así, lo que he hecho ha sido coger la fuente de 9 voltios y un divisor de tensión con dos resistencias de 10K, y aquí me queda también 4,5 voltios, que es lo que ve la entrada positiva o no inversora. Sabemos que el op-amp está aquí como comparador, estará en on si gana el positivo. O sea, si este voltaje es 3 voltios, es menor que 4,5, estará en on. Si es 5 voltios, gana el negativo y estará en off, apagado. Si gana el positivo, está en on. Si gana el negativo, está en off. Bien, entonces aquí tenemos una llave que si la cerramos nos llegará aquí, ahí tenemos el voltaje, llegará a la resistencia, a la entrada inversora. Y aquí tenemos el condensador y aquí otro interruptor, otra llave que servirá, veremos luego, para descargar el condensador. Aquí la resistencia de 100, normalmente ponemos de 470 con un LED, como hay 3 LEDs en serie, pues aquí con una de 100 ya vale para limitar la corriente. Sabemos que la caída de voltaje en los LEDs viene a ser entre 1,5 y 2 voltios, dependiendo del modelo. Aquí caería 1,5, aquí caería 1,5 y aquí caería 1,5, total, aquí caen 4 voltios y medio. Significa que para que esto funcione, aquí tengo 9 voltios y aquí caen 4,5, aquí me quedan 4,5. Aquí tiene que haber un voltaje menor de 4,5 para que la corriente vaya en este sentido y los LEDs se enciendan. Bien, entonces lo primero que hemos dicho es que aquí tenemos 4,5 voltios y esto está desconectado. 4,5 voltios gana el positivo porque este está desconectado, aquí no hay nada. Entonces, si gana el positivo, quiere decir que esto está en on, vamos a ponerlo en verde, esto está en on y en on la salida vemos que es de 8,5 voltios, más o menos, no llega a 9, es un poco menos, 8,5 voltios. Si aquí tengo 9 voltios y aquí 8,5, no hay flujo de corriente. La corriente que tendría que ir del 9 voltios por aquí, aquí pierdo 4, bajo 4,5, aquí tengo 8,5, no hay suficiente. Realmente esto está en on, los LEDs estarán apagados. Bien, entonces lo que vemos es que lo conectamos y efectivamente está apagado. Cierro el circuito, cierro esta llave y entonces, ¿ahora qué sucede aquí? Ahora vamos a hacer en color naranja, la corriente esta viene por aquí, tengo la resistencia esta de 100K. Sabemos que en un op-amp no entra la corriente, el op-amp detecta voltaje, pide una impedancia muy grande y no entra la corriente aquí no entra, pero la corriente entonces puedo venirme por aquí, aquí tengo un condensador que lo puedo atravesar y cargar, y aquí a través del op-amp por la entrada, si está en 0, podría descargarlo.
En el momento en que yo aquí conecto 9 voltios, 9 voltios y 9 voltios, esto detecta 9 voltios al principio, nada más empezar. Esto no. Entonces, si aquí tengo 9 voltios, ¿qué es lo que sucederá? Pues ahora tengo, vamos a ponerlo en azul, ahora tengo aquí 9 voltios. En el momento en que conecto el interruptor, aquí, bueno, la caída de voltaje que hay aquí, pero más o menos esto tiene, bueno, no, al principio serán 0 voltios hasta que se vaya cargando. Lo que detectará aquí, 9 voltios no. Esto pasa la corriente por aquí, pero va cargando el condensador. El condensador al principio está cargado y está a 0 voltios. Y poco a poco se irá cargando. Y tenemos aquí, tendremos, esto se va cargando 0 voltios, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios. Se irá cargando dependiendo de la resistencia que pongamos aquí. Cuanto mayor sea la resistencia, menos intensidad, más tarda en cargarse. Cuando el condensador mayor sea, también más tarda en cargarse. Con este 100 microfarads y 100K, vamos a suponer que tarda un segundo en cada voltio. Y aquí tengo 4,5 voltios. En el momento que yo tengo a 5 voltios, o sea que ya tendré un voltaje aquí mayor, mayor que este de aquí lo desconectaré. En el momento que yo tengo aquí 5 voltios, vamos a poner que ahora suponemos aquí que tengo 5 voltios. En el momento que aquí ahora tengo 5 voltios gana el negativo y esto pasa a estar en off. Esto que estaba en 8,5, 8,5 voltios, ahora pasa a estar a 8. Pasa a estar a la salida normalmente, bueno, suele ser 0 voltios o supongamos que está en 0 voltios. 0 voltios no, normalmente, bueno, lo he comprobado cuando está en off y salen 4,5 voltios. Esto está a 4,5 voltios, que es un poco 9 voltios menos los 4,5 que han quedado aquí. Esto está a 4,5 voltios, es el voltaje que hay de entrada. Esto está a 5 voltios. Hemos dicho que el voltaje aquí, en este punto, pues primero es 4,5 voltios y cae en 4,5, no hay suficiente caída de voltaje para que pase mucha intensidad y casi los LEDs están apagados. Pero a medida que se va cargando el condensador, lo que sucede que es el voltaje aquí, a medida que se va cargando el condensador, cuando aprieto la llave y se va cargando el condensador, el voltaje aquí va disminuyendo. Esto se va cargando positivamente y esto se va cargando negativamente, que esto, como está conectado con esto, es como si bajara el voltaje aquí. Y el voltaje este de aquí va bajando. Vemos que va bajando de 4,5 linealmente, o sea, una recta. A ver si sale un poco mejor. Normalmente la carga de un condensador tras una resistencia es exponencial. En cambio aquí, en un op-amp, puesto así, es una recta descendente. Poco a poco va bajando el voltaje. Y esto va bajando 4,5, vemos hasta más o menos a 2,5 voltios. 4,5, 4, 3,5, 3 y 2,5. Va bajando. A medida que va bajando el voltaje, si aquí tenía 4,5 al principio y acabo con 2,5 voltios, ¿qué es lo que sucede aquí? Vamos a hacerlo por esto de aquí. Y aquí tenía 9 voltios, caída de voltaje en los 3 LEDs de 4,5 y aquí un voltaje de 4,5. Casi no pasa corriente. Ahora tengo 9 voltios, los 3 LEDs y la caída de voltaje aquí en cambio ahora ya ha bajado a 2,5 voltios. Ha bajado 2 voltios. Significa que aquí la intensidad que pasa es mucho mayor. Aquí siguen cayendo 4,5 y el resto de voltaje, 9 menos 4,5 quedan 4,5. Hasta 2,5 caen 2 voltios. Estos 2 voltios vienen por aquí y vamos a ver qué intensidad supone. Atraviesa una resistencia de 100 ohmios la caída de voltaje. Aquí va de 4,5, ahora está a 2,5. Aquí caen 2 voltios. Entre 100 ohmios, voltaje es I por R. Voltaje es I por R. Voltaje caída 2 voltios. Intensidad no lo sé y la resistencia es 100 ohmios. Espejo de intensidad es 2 entre 100, que es 0,02 amperios o 20 miliamperios. Claro, 20 miliamperios ya es suficiente intensidad para que los LEDs brillen. Vamos a suponer cuando esto estaba en 4 voltios. Cuando esto estaba en 4 voltios, la caída de voltaje simplemente es de medio voltio. Entonces, voltaje, caída de voltaje 0,5, intensidad por 100, donde la intensidad es igual a 0,5 entre 100 y esto da 0,005.
5 miliamperios. Entonces 5 miliamperios brillan muy poco los LEDs, mientras que cuando pasa a 20 miliamperios ya los LEDs brillan bastante. O sea, lo que vemos es que cuando conectamos aquí, cerramos el circuito, se va cargando el condensador, funciona como un circuito integrador y el voltaje aquí, la salida, va disminuyendo linealmente y a medida que disminuye el voltaje, la diferencia en voltaje es cada vez mayor y hace que los LEDs cada vez brillen más. O sea, primero brilla un poco, primero están desconectados y al cerrar poco a poco empiezan a brillar, a encenderse hasta que llegan casi al máximo, porque 20 miliamperios es casi el máximo que soportan y vemos que los LEDs están aquí brillando y funcionando. Lo único a recordar aquí que tendríamos el voltaje que hemos dicho que empieza en 4,5 voltios y va bajando hasta 2,5 voltios. Mientras está y luego cuando cambia la salida, pues si aquí está bajando, luego sube y ahí va a hacer con un diente de sierra, es lo que veríamos en este. Una vez ya está cargado totalmente el condensador, esto se quedan los LEDs brillando y no hay nada, y no pasa nada más. Entonces, ahora ya tenemos esto a 2,5, hemos cerrado esto, se ha cargado totalmente el condensador, el voltaje que ha pasado de 4,5 a 2,5 voltios, LEDs que no brillaban empiezan a brillar y cada vez más, al final acaban brillando mucho, y aunque yo suelte la llave, el condensador está cargado y aquí siguen habiendo los 2,5 voltios. ¿Qué pasa? Si yo cojo y cierro aquí el circuito, lo que hago es descargar el condensador por aquí y esto vuelve entonces al no haber esta carga negativa, aquí esto desaparece y vuelve a haber 4,5 voltios y vuelven a apagarse los LEDs. O sea, con esto descargo el condensador y con esto, mientras lo he tenido apretando, se va cargando. Si aprieto solo un poco, pues se me colgará poco y no dará tiempo. Tengo que tenerlo un rato conectado para que se cargue del todo. Y una vez ya está conectado del todo, aunque luego lo abra, el condensador, si esto está abierto, se queda cargado y aquí el voltaje se queda en 2,5. Bueno, y con esto hemos acabado esta explicación de esta práctica del Electrolab 130 número 73 Integrating Circuit.